segundos. Ok. Después, si llega un desfibrilador, ¿cuáles son los dos ritmos desfibrilables? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia ventricular. A ver, ahora dibújenme un ritmo de desfibrilación ventricular y uno de taquicardia ventricular. Igual me lo van a enseñar. ¿Ese qué sería? Esa es fibrilación ventricular. No, fíjate bien. Deben de serlo. Son más anchas, ¿no? Los picos. A ver, Marlene. Ajá. Pero ¿esa qué sería? Esa es taquicardia ventricular. Pero son más gorditas, son como fantasmas. Okay. Son como fantasmitas. Ajá. Y esta, por ejemplo, la primera me la estás haciendo picuda. A ver, ándale, como Andrea. Eso sería taquicardia ventricular. Y ahora la fibrilación ventricular. Ay, Misael, yo las veo igual. Ajá, como Miriam. Así como rayitas, exacto. Ah, esa sería la fibrilación ventricular. Son los únicos dos ritmos que son desfibrilables. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos el paciente con una vía aérea segura, o sea que el paciente ya está intubado, ¿cómo damos la reanimación? ¿Se refiere al ciclo? Ajá, a ver, perdón, ¿me refiero a qué? ¿Al ciclo? ¿Al ciclo? Ajá, sí. Pues cambia porque es un ciclo continuo y ya nada más dan ventilaciones cada 6 segundos, mientras el ciclo de las compresiones continúa. Vamos a dar ventilaciones cada 6 a 8 segundos. Entonces cuentan A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Y ventilan, ¿no? Con el ambú. Entonces, es un ciclo continuo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que dar? 2 minutos. ¿Y cuántas compresiones se supone que tenemos que dar en esos 2 minutos aproximadamente? Tiene 120. 120. ¿Y cuánto tenemos que comprimir el tórax? De 5 a 6 pulgadas. Más de 5, menos de 6. ¿Y dónde se colocan las manos para dar las compresiones? En el tercio inferior del tórax. Línea media del esternón a la altura de las tetillas. En hombres. Ajá. En hombres. ¿Y cuando es en mujeres? Porque se modifica. Esa es tu referencia. ¿Cuántos centímetros a partir del esternón tienen que poner sus manos? 5. No, 2 centímetros. O sea, a partir del borde del esternón hacia arriba 2 centímetros en la línea media. Ok. ¿Cuál es la dosis de adrenalina cuando un paciente está en paro? 1 miligramo. 1 miligramo. ¿Cada cuánto tiempo? De 3 a 5 minutos. Cada 3 a 5 minutos. Ajá. Ahora, por ejemplo, tenemos un paciente que está en asistolia. Ajá. Empiezan compresiones, terminan su ciclo. Ya, 30 por 2 por 5, porque no está intubado. Ponen el desfibrilador y resulta que está fibrilando. ¿Qué hacen? Desfibrilar. Desfibrilan y después Administrar, desfibrilar y iniciar luego las compresiones. Ajá. Desfibrilan y continúan con las compresiones. Ajá. Otra vez terminan el ciclo. Otra vez el paciente está desfibrilando. ¿Qué pasa? Hay que desfibrilarlo otra vez. Otra vez y después. Pues continuar otra vez con el RCP. Ok. Otra vez lo mismo. Pasa lo mismo. Adrenalina. Otra vez está desfibrilando. No, ahí ya están poniendo adrenalina porque es un paciente que está en asistolia.
y ya quedamos que van a poner la adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Pero este paciente, al terminar el ciclo, desfibrila. O sea, el ritmo es desfibrilación. Desfibrilan, siguen el ciclo, o sea, siguen dando compresiones. Otra vez desfibrilan, siguen dando el ciclo, y esta es la tercera vez que nos hace lo mismo. Ahí que tenemos que aplicar. Ya cambiar de medicamento. ¿Amiodarona o lidocaína? Amiodarona, ¿ok? Y después pones la amiodarona y luego ¿Continúo? continúas el ciclo. ¿Cuánto de amiodarona? 300 en bolo. 300 miligramos de bolo. Gramos en bolo. Ajá. Es de amiodarona, no lido. En RCP, amiodarona. ¿O la doctora les dijo lido también? No, pero también viene. También viene No. la No, es amiodarona. Bueno, pero sí, ya también. Entonces, después terminan el ciclo, ok. ¿Y cuánto tiempo debe durar la reanimación? De 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Muy bien. Cuando están en la calle, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién va a ser? A ver, Jonathan, ¿sí estás o no estás? Sí, doctora. Ok. Estás en el eje central, ahí en Madero, donde está el cruce de Bellas Artes. Y vas a cruzar un sábado a mediodía. Y un paciente se cae a la mitad del eje central. ¿Qué haces? Bueno, es verificar si está en un estado de conciencia o no. Y Pero tú estás en el semáforo, o sea, tú vas a cruzar, tú estás de este lado y el paciente, bueno, no es tu paciente, pero tú como ibas muy de blanco con tu uniforme, que para eso es doctor, entonces todos te voltean a ver, el paciente se desmaya a la mitad de la avenida. ¿Qué haces? O sea, tú estás lejos del paciente, pues. Va cruzando y se desploma, se cae. pues, bueno, se llaman las autoridades y en dado caso, pues, verifico sus signos vitales. Ok. A ver, ¿todos están de acuerdo en eso? A ver, Mariana, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Pues yo lo primero que haría sería, pues, primero lo de ABC, no sé si primero moverlo de ahí, creo que es lo más prudente porque pues, el cruce, Primero, bueno, y sí. después verificar. Primero sería asegurar la escena, ¿no? Exacto. Que mi escena esté Primero, segura para mí. segura. O sea, que tú no te pongas el riesgo, porque si no, en vez de uno van a ser dos. 1, 2. Ajá. Entonces, a lo mejor, pues le avisas a el policía y le dices, oye, policía, cierra la calle o escena segura. ¿Sí? Ya tienes tu escena segura, ya ves que no te va a pasar nada. ¿Qué hacen? Se activa el... Ahora sí, ver emergencia. que si activa el de emergencias, ¿no? Marcar el 911 Preguntar al primero. paciente si está consciente o no. Ajá, como que eso lo tienes que hacer al mismo tiempo. Verificas, pero así ya le estás diciendo, oye tú, de chamarra negra, llama al 911 y regresas. Ajá, porque si no le dicen que regrese, a lo mejor sí le habla, pero ustedes no saben si sí le habló, si no le habló, si tenía saldo, si no. Ajá, entonces es cerrar la orden. Y después, no tiene pulso, ¿qué más? No Comenzar con el respira ciclo y de no tiene Pues pulso, que las respira. compresiones. Empiezan con compresiones. ¿Cuántas compresiones quedamos? 30 por 2. 30 compresiones. 30 por 2 por 5. Por 5. Okay. Y no tiene pulso. Hay que seguir. ¿Necesitar un desfibrilador? O esperar a que llegue, ¿no? De hecho, cuando tú das la indicación de activa el sistema de emergencias y trae un DEA. En ese mismo momento, ajá. Y regresas. Ajá. Entonces se tiene que cerrar la orden. Ok. Ok, ya llega, va pasando otra persona y te dice, yo tengo ACLS.
¿En qué ayudo? Comienzas No a sé- asignar tareas específicas no sé- para hacer un no circuito sé si- cerrado. Ajá, perdón. No sé si les comentó la doctora Cimental que el ACLS es, si tú en China tienes ACLS, tú en Estados Unidos tienes ACLS, yo en México tengo ACLS, todos vamos a actuar de la misma manera. Ajá. ¿Para qué? Para tratar de recuperar la vida de ese paciente. Entonces es un protocolo, todos lo tenemos igual. No hay de que en México es uno, en China todos es el mismo. Entonces, exacto. Ahí lo que tú dijiste, Miriam, el circuito cerrado es cuando das la orden. Ajá. Entonces te dice, yo tengo ACLS, entonces tú automáticamente tu cabeza ya sabe que él sabe hacer lo mismo que tú. Tú vas en la compresión número 12. ¿Qué haces? Y él te dice, yo tengo ACLS, ¿en qué te ayudo? Intercambiar para descansar. O que de O sea, primero tú Vía dejas- aérea. soporte de respiración, ¿no? O sea, le tocaría hacer la respiración y ya cuando termine el Ok. ciclo, entonces ya se intercambia. Exacto. Nunca te paras hasta que no termines tu ciclo. A menos de que ya no puedas, o sea, que estés solo, estés cansado, ya no puedas más, se para el ciclo. Si no, no, las compresiones son lo más importante. Ajá. Antes eran las ventilaciones, ahora ya no, ahora son las compresiones. Entonces, terminas tu ciclo y ya se cambian. Tú te vas a vía aérea y la otra persona se va a dar compresiones. ¿Sí? Ahora, están en el hospital. Ya son internos. A ver, ahora sí. A ver, Emilia. Estás en el cambio de turno y cae un paciente en paro. ¿Qué tienes que hacer? Emilia, ¿sí Pues estás? aquí Ajá. estoy, doctora. Ok. Pues iniciar un protocolo de RCP, ¿no? ¿Cómo lo inicias? Avisar avisar lo que está pasando e iniciar el protocolo. Activar el sistema de emergencias. ¿Sí? Activar el sistema. Sí. Es lo mismo a lo que nos referimos cuando al otro le dices, ve y habla al 912, activa el sistema de emergencia. Aquí es lo mismo, pero en el hospital. Ajá. Y para eso, Ok. para eso es el carro de paro, ¿no? Tienes que pedir el carro de paro. O sea, quien esté, Sí. tienes que decir, paciente en paro, y se tienen que acercar. Pero, ¿qué crees? Es la hora de la comida. No están, se fueron por ahí. ¿Qué haces? Pues inicio yo con compresiones. Ya descompresión. ¿A qué dosis vas a poner la adrenalina? Vas a indicar ya, una enfermera se te acerca así como que, ¿qué pasa? 1 miligramo. 1 miligramo, ok. ¿Y cada cuánto tiempo le vas a decir al que esté anotando que le pase adrenalina? Cada 3 a 5 minutos. Ok, después llega el MIP-1 y ya. ¿Qué pasa? Ya terminas tú tu ciclo y tú como Y ya, pues, MIP-2 y llega el residente y ya lo intuba al paciente. ¿Qué más? Ya está intubado el paciente. pues hago una apnografía o Ay, no sigo tenemos. haciendo compresiones. Ok. Pero ¿por cuánto tiempo? Sí. ¿Por cuánto tiempo qué? O sea, sigues haciendo las compresiones, pero ¿te sigues? ¿Cuánto tiempo? Ok. 2 minutos. 2 minutos. Ajá. Y después termina. Termina, Termino. checas pulso. No tiene pulso, pero hay un trazo. Hay un ritmo. Ya de ahí no sé qué haría. ¿Sabes? Bueno, se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? No tiene pulso, pero tú en el monitor
ves un trazo. Ajá. Eso significa eso es igual a paro. Y entonces el proceso es el mismo. Siguen con adrenalina, siguen con las compresiones. ¿Sí o no? Bueno, Sí. Sí, doctora. está bien. ¿Dudas o preguntas? No. No. Bueno, entonces, a ver, esperen, voy a cerrar la cámara y voy a buscar mi expo. Ahorita, Doctora, yo tengo una duda. ¿qué pasó? En dado caso de que no haya fármacos en ese momento, ¿qué Las se hace? compresiones. Únicamente. Sí, es el ciclo. Ajá, como reanimación cardiopulmonar básica. La diferencia entre el básico y el avanzado es que en uno vamos a utilizar medicamentos, que sería en el avanzado, en el básico no. En el básico solo hacemos compresiones y ventilaciones. El básico es lo que le llaman, le ponen ahí reanimadores LEGO, que es abierto a toda la población. Cualquier persona puede tener ACLS, no tiene que ser trabajador de la salud, médico o enfermera. Cualquier persona lo puede hacer. Ajá. Y de hecho esa es la idea, que mucha gente lo tenga para que en pacientes que presenten, ya lo más común, bueno, pero esperen, me faltó. Entonces, ya saben que lo más común para el paro cardiorrespiratorio van a ser las 5Hs y las 5Ts. Esas son las causas más comunes. Entonces, ustedes están reanimando, pero tienen que estar pensando, ¿cuál de estas tiene mi paciente? Porque a final de cuentas, si no resuelven el problema, bueno, tienen que sacar al paciente de paro, ¿no? Pero si no resuelven el problema, pues no, el paciente nunca va a salir de paro. ¿Sí? A ver. ¿Sí, Samara? ¿O? Sí, doctora, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a buscar mi... Ya tienen el Zoom que no se corta, ¿verdad? ¿Me dejas compartir pantalla? Sí, doctora. Listo. Ok, ahí ya ven mi pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, esto me imagino que lo vieron en vía aérea, hicieron como un repaso general de... Ay, no me veo. De la anatomía. Sí, sí, doctora. doctora. Ok. Bueno, entonces esto ya no, nos vamos directo. Realmente es muy cortito. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del aparato respiratorio? La ventilación, la difusión alveolocapilar, la perfusión sanguínea y función del intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. La función principal del aparato respiratorio, pues, ¿cuál va a ser? Que tengamos un intercambio pulmonar de gases. ¿Qué quiere decir esto? Pues que intercambiemos oxígeno por CO2. Y esto nos va a asegurar una adecuada oxigenación tisular y una eliminación de dióxido de carbono. ¿Cómo se va a producir esto? Pues por el metabolismo tisular. Entonces, la insuficiencia respiratoria va a ser un síndrome caracterizado por la falta de una correcta oxigenación arterial y o una correcta eliminación de CO2.
cualquiera de estos dos componentes nos puede dar insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, ¿cómo la vamos a definir? Hay varias definiciones. Entonces, una de ellas va a ser la incapacidad del sistema respiratorio de que exista un adecuado intercambio gaseoso entre el oxígeno y CO2, entre el aire ambiente y la sangre circulante. Otra va a ser presencia de PaO2, que para esto necesitamos una gasometría menor de 70 milímetros de mercurio en reposo a nivel del mar y respirando al aire ambiente. Ya sabemos que cuando respiramos al aire ambiente, el FiO2 va a ser al 21%. Y cualquier alteración en una o varias funciones que nos origine un fallo en el intercambio pulmonar de gases. Para esto necesitamos saber cuáles son los valores normales de la gasometría. A ver, Mariana, dime cuál es el valor del pH. Bueno, doctora, perdón, es que tardo en activar mi micrófono. Ajá. ¿Los valores normales de qué, perdón? De la gasometría. ¿Cuál es el valor del pH? En la gasometría de 7, ¿no? De 7.35 a 7.4. Ok. Jonathan, ¿estás de acuerdo? Bueno, lo que investigué es que los valores son de 7 a... Yo, A ver, de 7:35 a 7:45. 735 a 745. Exacto. Entonces, tienen que conocer los valores de la gasometría porque a partir de ahí vamos a decir si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o no. ¿Cuál es el valor del PCO2, Emilia? 35 a 45. 35 a 45. Ok. Katia, el valor del PCO2. Katia, Denise. De 60 a 100, me parece. De 60 a 100, pero dependiendo del nivel del mar. No va a ser lo mismo un paciente que está en Acapulco a nosotros que estamos aquí en Ciudad de México, pero 60 a 100 está bien. PO2. Ajá, ok. De bicarbonato, Samara. ¿Cuál es el valor del bicarbonato? De 22 a 26. 22 a 26. ¿Alguien tiene otro valor? Yo tengo de 23 a 27. Yo tengo de No, 21 a 24. 26, pero en la Ciudad de México de 20 más menos 2. 20 más menos 2. Me gustó. ¿Era de 18 a 24 o a 26? De 18 a 24, sí. Vamos a tomar como valor normal, lo manejamos de 20 más menos 2, o sea que sería de 18 a 22, pero hay literaturas que te dicen que también ve hasta 24 y hay algunas que te dicen que hasta 26 está bien. ¿Ja? Para fines ahorita de nosotros académicos, 20 más menos 2. Pero ya sabemos que si 24 está bien y 26 también está bien. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del déficit de base o el exceso de base? Más menos 2.5, ¿no? Sobre Pero más menos 2. Exacto. Entonces, ya ahí, bueno, ya tenemos esos valores. Ahorita vamos a ver. Okay. Entonces, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia respiratoria? Va a depender de si el parénquima pulmonar es un tejido sano o si es un tejido que ya tiene cierta patología o que ya tiene enfermedades broncopulmonares o que tiene alguna patología aguda. Entonces, con un tejido, un pulmón aparentemente sano,
paciente que tiene insuficiencia respiratoria, tenemos que pensar que puede ser alguna intoxicación por sedantes, enfermedades del sistema nervioso central, que hay una obstrucción de la vía aérea. En un paciente que ya tiene lesión a nivel pulmonar, pues bronquitis crónica, asma y enfermedades crónicas, igual, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una crisis asmática, enfermedades vasculares pulmonares. Hay pacientes que nos hacen cor pulmonar, que ya tiene una cuestión o hipertensión pulmonar, a eso se refiere. Y enfermedades pulmonares agudas, pues neumonías, tromboembolia pulmonar, infartos pulmonares, atelectasias. Y las agudas difusas se refiere a, por ejemplo, edema agudo pulmonar cardiogénico, edema agudo pulmonar no cardiogénico. Este síndrome de distrés respiratorio agudo, ese término ya no se utiliza. Ahora es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo está el parénquima pulmonar, si está sano, si no está sano, porque de ahí la etiología va a ser distinta. Y entonces la vamos a dividir en insuficiencia respiratoria, aquí su nombre lo dice, hipoxémica tipo 1. Entonces ya sabemos que en la insuficiencia respiratoria tipo 1, pues vamos a tener hipoxia, ¿no? Entonces, si vamos a tener hipoxia, ¿cómo va a estar esa PaO2 en la gasometría? Disminuido. Pero disminuida, ¿en qué valor? ¿Cuál valor quedamos que era el mínimo? 60. 60, entonces va a tener menos de 60. Menos de 60. Ajá. Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden causarnos hipoxemia. Alguna es la alteración de la ventilación perfusión, hipoventilación alveolar, hipoxemia venosa. Esto se va a presentar cuando hay una alteración en la ventilación perfusión. Recuerden que hay una relación del oxígeno, de la oxigenación tisular con la ventilación. Entonces, si no hay una adecuada ventilación, va a haber una disminución de la perfusión a nivel tisular. ¿Y eso qué va a causar? Pues hipoxemia. Hipoxemia de las alturas, no sé si han visto, esto es muy común en los pacientes que van a escalar. No sé si han visto pelis. Sí. Que ellos llevan, le dicen la Dex, llevan dexametasona cuando tienen insuficiencia respiratoria por las grandes alturas, ¿no? Y bueno, hipoxemia con concentraciones de oxígeno menor a 21. Y la iatrogénica, por ejemplo, cuando hacemos una hemodiálisis hay un recambio sanguíneo importante. Entonces, si tenemos en cuenta que la ventilación está relacionada con la perfusión y depende de la ventilación si va a haber una adecuada perfusión tisular, en el paciente con hemodiálisis que a lo mejor le hacen un recambio muy rápido de ese volumen sanguíneo, pues va a haber una disminución de la perfusión, porque de la ventilación por la perfusión. No sé si me explico. Al sacarle sangre rápidamente, pues no va a haber el adecuado la oxigenación ni ventilación, ¿sí? Y esto nos va a llevar a una hipoxemia. Y otras causas, bueno, leucemia con leucocitosis, por la misma razón. ¿Hay en ese dudas o preguntas? ¿En la hipoxemia? No. Ahora, en la insuficiencia respiratoria tipo 2, aquí igual está su nombre, es hipercápnica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un exceso en la producción de CO2 y no va a haber una adecuada eliminación del mismo por diferentes causas. Por ejemplo, en los pacientes que hacen ejercicio, ejercicio puede ser una causa, no es lo más común, pero puede pasar. Sepsis y quemaduras, hipertermia, falla orgánica múltiple e hipertiroidismo. Ajá. Todas estas, ¿qué características tienen a nivel del metabolismo? ¿Cómo va a estar el metabolismo en estas patologías? Aumenta, acelera. Aumentado.
aumentado. Exactamente. Entonces, al estar aumentado, hay un exceso de CO2, pero no se está eliminando correctamente y eso nos hace que haya una acumulación y que nos provoque insuficiencia respiratoria. Ajá. Entonces, aquí, ¿cómo tendría que estar la PCO2? ¿Aumentada? Aumenta. Ajá. ¿Qué valor quedamos? ¿Cuáles son los valores normales? 35-45. Entonces, tiene que estar mayor de Mayor a 45, ¿no? 45, sí, exactamente. Mayor. Bueno, y la insuficiencia respiratoria tipo 3 pasa en los pacientes posquirúrgicos. Por eso aquí igual su nombre está bien fácil, posoperatoria. Pasa cuando hay un paciente que está intubado, pero que no lo pueden extubar por diferentes causas y que necesita reintubación o que a lo mejor lo extuban, o sea, pasa el posquirúrgico, lo extuban, pero lo tienen que reintubar de nuevo. Cuando por la misma causa puede presentar intubación, puede hacer atelectasias o hipoxemia. Bueno, también cuando usan narcóticos a dosis altas o que el paciente usó algún tipo de narcóticos, esto pasa en los pacientes que se intoxican, o sea, ya sea con fines de autolisis o de recreación, va a haber una alteración en el estado neurológico, lo que va a influir en que haya una hipoventilación a nivel del alveolo. Y en las cirugías abdominales, que haya una cuestión de daño al diafragma, bueno, o en las cirugías torácicas altas también, y entonces al no haber una mecánica adecuada en la compensación, no sé si se acuerdan, bueno, este no viene a caso, pero es de Heria, que habíamos dicho que al haber una restricción, eso nos va a influir en la ventilación del paciente, pues aquí pasa lo mismo. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4 o en pacientes que tienen choque. Ya quedamos que está relacionada, ¿no? Ventilación, perfusión. Cuando hay un choque hipovolémico, hay una pérdida importante de sangre. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que haya una hipoxia tisular y a que haya una hipoperfusión generalizada. ¿Qué va a pasar qué pasa cuando hay esto? Se va a producir acidosis láctica y este ácido láctico se va a disociar en hidrogeniones y en lactato. Entonces va a haber un aumento en los hidrogeniones. Al haber aumento en los hidrogeniones, ¿qué va a pasar? Acidosis. Y entonces, cuando hay un paciente tiene una respiración acidótica, es una respiración muy característica. Ajá, porque respiran más rápido. Así, ¿por qué? Porque están tratando de compensar para bajar esos niveles de CO2. Entonces, si el paciente va a tener acidosis por acumulación de hidrogeniones, ¿cómo va a estar el bicarbonato en la gasometría? Pues aumentado también. Ahí Porque fíjense va a bien. tratar de compensar. Disminuido. Va a estar disminuido, menor de cuánto quedamos. De 21. 18. Quedamos ok. 18. 20 más menos 2, 18 es el mínimo. Entonces el bicarbonato va a estar menor de 18. Y entonces eso de qué nos va a hablar, que hay acidosis. ¿Sí? Etcétera. Mande. No te escucho. Hola. Ahí cuando me Uy, te oigo, pero, o sea, no te escucho, se corta. que si la respiración que mencionaba es la Cheyenne Stokes Ah, sí, ahorita o les voy a lo estoy mandar unos videos. confundiendo. ¿Sí? De hecho, hay diferentes tipos de respiración. A ver, espera. Les mando de una vez los videos y me van a decir de estas respiraciones, ¿cuál es
respiración que tiene acidosis. A ver, esperen. A ver, aquí les voy a mandar. Bueno, estos son dos. ¿Dónde están? Está como urgencias, ¿verdad? Bueno, esto, ay, no, las notas no olviden. No, eso no. Bueno, se los dejo, porque igual nos va a servir. 1. El 2 no, ese es para otra cosa. Y vean el número 3. 3. 3 y 4. El 3 y el 4 es el mismo paciente, solo de diferente ángulo. ¿Cuál de estos sería el ¿no? con acidosis? ¿Cuál de El los 3 dos es pacientes? el que tiene la acidosis. El 3. Ajá. ¿Coinciden con ella o no? ¿Alguien tiene otra opinión? Pues sí tendría que ser el 3, pero sí, tendría que ser el 3. ¿El 3? Sí, es que, bueno, no sé si eso sea lo suficientemente rápido, o tiene que respirar más rápido, o así está. Porque el otro está respirando muy lento. Sí, el paciente del video 3 tiene una respiración acidótica. Esa es, pero también puede ser más rápido. O sea, este es un ejemplo, ¿no? De un paciente. Pero puede igual respirar más rápido. Bueno, entonces, esto pues es lo mismo, nada más que visto de otra manera, ¿no? La inadecuada captación de oxígeno, el inadecuado intercambio de CO2, alteraciones musculares y nerviosas, obstrucción de la vía aérea y trauma de tórax. Y aquí ya se dividen las diferentes causas por mecanismos de acción. ¿Sí? Entonces, como para que les quede así más claro. Y, ok. Entonces, la clasificación de insuficiencia respiratoria aguda, ¿cómo le vamos a hacer? Que sea con hipercapnia o sin hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Que haya un aumento de ¿qué? De CO2. CO2. Entonces, ¿tiene hipercapnia? Sí. ¿El paciente tiene el parénquima pulmonar sano? Sí. Tenemos que pensar en estas causas, que si se fijan ya habíamos visto acá, estas, ¿no? Ay, no, es cierto. Intercambio de CO2, estas. ¿El parénquima pulmonar está patológico? Sí. Y entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma aguda grave. Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
es muy común que tengan. Ahora, vamos a trasladarlo a la gasometría. Si el PCO2 está alto, ¿cómo se llama eso? Acidosis. Acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? ¿Qué Hay dijo, dos. doctora? Perdón. Si el que está alto. El Respiratorio. PCO2. La PCO2, Ah, ok. que es el... Está alto. Entonces, tiene acidosis, pero ¿de qué tipo? Hay que ver Respiratoria. Ujú. Quedamos que si el paciente tiene el bicarbonato, aquí como le decimos, o sea, bajo, sería por nosotros acidosis, ¿de qué tipo? Metabólica. Ujú. Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy común que presenten acidosis respiratoria, ¿sí? Ahora nos vamos sin hipercapnia. O sea, el CO2 va a estar dentro de 35 a 45. Pueden ser enfermedades pulmonares crónicas, también puede ser EPOC, asma aguda grave, bronquiectasias, enfermedad intersticial y enfermedades pulmonares agudas, localizadas como neumonía o tromboembolia pulmonar y difusas, edema pulmonar cardiogénico y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? En la hipoxemia vamos a tener disnea, el paciente va a estar con taquipnea, puede haber incoordinación toracoabdominal, cianosis, taquicardia, puede estar hipertenso, puede estar ansioso, agitado, pulso paradójico. Cuando ya es muy avanzada la insuficiencia respiratoria, pues nos va a dar hipotensión y bradicardia. Y ya habíamos quedado que esta era una de nuestras H's. Entonces, este paciente, ¿por qué nos va a dar hipotensión y bradicardia? Pues porque ya se nos va a parar, va a ser un paro cardiorrespiratorio. Ajá. Y bueno, con hipercapnia, el paciente puede estar desorientado o omnibulado, con flapping, taquicardia, hipertenso y también en fases muy avanzadas, pero aquí más bien por el deterioro neurológico, pueden hacer deterioro neurológico, hipotensión y bradicardia, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues tenemos que resolver la causa. Ajá. Por ejemplo, si es un paciente con POC con enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, pues tenemos que mejorar con medicamentos el intercambio de oxígeno, poner oxígeno. Entonces, resolver la causa. ¿Qué nos está llevando a nuestro paciente? Insuficiencia respiratoria, oxígeno y asegurar la vía aérea. Y bueno, los diferentes tipos de ventilación, ¿no? Ventilación mecánica, esto se refiere, ¿sí? Por ejemplo, si tiene el paciente acidosis respiratoria, vamos a poner los parámetros del ventilador, ¿para qué? Para eliminar CO2. Ajá. Si al contrario hay un paciente que tiene insuficiencia respiratoria por hipoxemia, que queremos que el alveolo capte más oxígeno. Entonces vamos a incrementar los niveles de FiO2 en el ventilador y las presiones. Pero bueno, eso es nada más chisme, eso no lo tienen que saber. ¿Dudas, preguntas? No, doctora. No, doctora. ¿No? Ok, entonces, ¿quieren descansar 5 o 10 minutos? Y nos dejamos aquí en pausa para que ya hagamos la práctica. Ah, y aparte, ya tienen su almohada, su peluche, Sí, Sí, profesor. porque lo vamos a ocupar ya. Y necesito también que la cámara los enfoque. O sea, porque necesito ver cómo vamos a dar compresiones. sí, Sí, profesora. doctora. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos? 10 minutos en lo que